Hola amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta venezolana y es que recientemente mi esposo y yo fuimos de visita a Fort Lauderdale, a una playa que se conoce con el nombre Las Olas, y allí habían varios kioscos en una feria y entre ellos había uno que vendía comida venezolana. Ustedes van a estar viendo ahora mismo detrás de mí algunos ejemplos, recetas que ya tenemos en el canal, pero me llamó la atención una de ellas que es los tequeños y es la que les voy a hacer el día de hoy. Ahora están viendo justamente cómo han quedado mis tequeños y los voy a invitar a que se queden hasta el final para que aprendan a hacerlo junto con nosotros. Y ahora, adelante video. Mi gente, antes de comenzar con la preparación, les hablo de los ingredientes. Los pueden encontrar acá abajo en la cajita de descripción durante el video y al final del mismo. Y dicho eso, vamos a comenzar con el primer paso. Para ello tenemos que tener un recipiente grande y en él vamos a poner los ingredientes secos. Comenzamos agregando la harina, los polvos de hornear, la sal y el azúcar, y con un batidor globo de mano los vamos a mover para integrarlos muy bien. Ya está todo bien integrado. Vamos entonces a agregar los ingredientes líquidos. Vamos a comenzar con el huevo, que ya yo lo tengo bien batido porque así va a ser más fácil a la hora de integrarse. La mantequilla, que tiene que estar de temperatura ambiente a fría, y el agua, que tiene que estar igualmente fría. Vamos a usar una espátula para comenzar a integrarlo, a mezclarlo, y después vamos a seguir sobre la mesa de trabajo. Ahora voy a retirar la vasija hacia un lado y voy a poner aquí esta silicona porque vamos a seguir amasando sobre ella con las manos. La consistencia tiene que estar así como terrosa, ¿ven? Porque la mantequilla, recuerden que está fría, ella todavía no se ha integrado. Este proceso de amasado lo vamos a hacer por alrededor de unos 5 minutos. Quería decirles que siempre tengan harina extra. En estos casos, cuando estamos amasando, le ponemos un poco y eso nos va a ayudar ya en este punto a darle la consistencia que queremos a nuestra masa. No le vayan a poner demasiada, tienen que ir viendo lo que realmente van a necesitar. Y también esta técnica de amasar hacia los lados ayuda mucho. Bien, hacemos esta última parte así, aplanando, y es que ya vamos a dar por terminado este paso. Hacemos así, envolvemos hacia el centro para hacer una bola de esta forma, un pellizco, y lo viramos, le damos como unas vueltas, esta forma así redondeada. Vamos ahora a poner nuestra masa sobre un nylon de cocina y la vamos a envolver con él. Es importante que el nylon realmente quede así pegadito a la masa porque lo vamos a llevar ahora a reposar al refrigerador por unos 20 minutos aproximadamente y de esta forma no se nos va a secar. Pasaron ya los 20 minutos y he sacado la masa del refrigerador. Ahora le voy a retirar el nylon y la voy a cortar al medio. Voy a utilizar una parte y la otra parte la voy a dejar aquí mismo envuelta para que no se nos vaya a secar y después la utilizo. Vamos entonces ahora a dar una forma rectangular. También le voy a poner harina al rodillo porque lo voy a usar para aplanar. Ya tengo mi masa con la forma rectangular que quería y fuera de cámara, miren ustedes cómo marqué para cortar las tiras y le di un ancho de 2,5 centímetros, que es un equivalente de 1 pulgada. Ahora la voy a cortar con un cortador de pizza. Si no tiene uno así como este, puede utilizar un cuchillo. Ya tengo las tiras cortadas y voy a tapar con este paño para que no se me vayan a secar mientras
voy a comenzar a trabajar envolviendo el queso con esta de acá. Primero voy a aplanar un poco la base porque va a ser la que va a cubrir el extremo. Miren este truco, de esta forma, aprieto, que quede bien pegadita, acá y acá, así. Y ahora comenzamos a envolver de forma diagonal, tensando y siempre que nos quede encima como por la mitad para que no se nos vaya después a abrir. ¿Ven? De forma diagonal, tensando. Ahora aquí, en este extremo, vamos a cubrirlo completo y luego vamos a cerrar. Voy a cortar lo que sobra y pegamos. Como esta es una masa que es húmeda, solamente hacemos así, de esta forma, enrollando un poco más y ya va a estar lista. Recuerden que es muy importante que los extremos queden muy bien sellados. Y seguimos. Vamos a hacer la siguiente, voy a mover un poco el paño y ahora vamos a repetir. El siguiente paso es freír nuestros tequeños. Para la cantidad de ingredientes que yo estoy usando en esta receta, recuerden que yo dividí la masa en dos. Bueno, acá yo tengo la que voy a guardar. Ella estaba en el refrigerador y la voy a volver a guardar después para hacerla en otro momento. Y con la que trabajé me dio un total de 9 tequeños. Aquí yo tengo el sartén ya con el aceite y tengo un termómetro de cocina. Y es que él me va a avisar cuándo es que llegue a la temperatura de 320 grados Fahrenheit, que es un equivalente a 170 grados centígrados. En ese momento es que comenzamos a poner los tequeños a freír. Y ahora voy a guardar la masa para que esté fría. Bien, ya guardé la masa, voy a encender la hornilla y a esperar. Y mientras esperamos que la grasa esté caliente para freír nuestros ricos tequeños que ella está haciendo aquí en la cocina de la Tori, el mejor canal de cocina en YouTube. Y si usted no lo sabía, ya lo sabe, este es el mejor canal. Y queremos decirle algo muy importante. ¿Qué cosa es? Que si les gusta todo nuestro trabajo, que nos ayuden con algo que se llama suscribirse, el botoncito de suscribirse acá. Nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque vamos a llegar a las metas que nos hemos propuesto. Una meta súper grande, que es 1 millón de amigos, 1 millón de suscriptores. Ese botoncito es muy fácil de tocar, es gratis, no le va a costar nada, pero nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué tú crees? Así mismo, tal y como tú lo has dicho. Además, los quiero invitar a que nos dejen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Esa campanita de notificación que también está aquí en la esquinita, es importante que la toque porque YouTube le va a avisar cuando ella pone el próximo video, que puede ser una maravilla como los pequeños o otra cualquier maravilla que se nos ocurra o a ella se le ocurra hacer y usted va a recibir el aviso. Así mismo, no puede dejar de hacerlo, un me gusta, suscribirse y activar la campanita. Y ahora seguimos con el video, esperando que se caliente para hacer los ricos pequeños. ya llegó a la temperatura deseada, voy a quitar el termómetro y voy a comenzar a poner nuestros pequeños. No voy a poner mucho. Esto se fríe muy rápido, hay que estar bien al pendiente. Bueno, mis amores, ya los taqueños venezolanos o deditos de queso están listos para comerse, pero antes voy a esperar a que mi querido esposo Albert me acompañe. Pequeños venezolanos. Como ya conté al principio del video, nosotros fuimos a una playa aquí en Florida que se llama Las Olas. Y ahí había una feria y había un kiosco venezolano que vendía varios productos de ellos como empanadas, arepas, cachaza, algo así se y llama. entre ellos tenía los pequeños venezolanos. Dije, Mari, ¿por qué no hacemos los pequeños?
que se ven ricos, se ven deliciosos. Ella me dijo, sí, vamos a hacerlo. Y aquí los tiene ya. Y me estoy loco por probarlo. Yo también. Y además he puesto aquí para acompañar a los tequeños 3 salsas diferentes, porque los venezolanos acompañan los tequeños con salsa. Si usted es venezolano, déjame escrito acá abajo en los comentarios cuál es la preferida de usted. Aquí yo tengo, por ejemplo, la salsa rosada, que ellos la usan mucho. Tengo mermelada de mango, que sé que ustedes usan también la mermelada de mango, al igual que los cubanos. Pero tengo también aquí la salsa Vitanova. Sí, la salsa Vitanova que a nosotros los cubanos nos encanta. Si es queso, salsa Vitanova. Claro que sí. ¿Vamos a probarla? Vamos a probarla. Vamos a probarla, a ver cómo quedaron estos Te voy pequeños. a dar acá, mira. Gracias. ¿Y qué salsa te doy? No, voy a abrirlo primero, para que ellos vean, miren. ¿Cómo está ese queso? Y yo voy a ver aquí. Mira cómo se estira. Tiene una pinta, como dice ella, que los españoles dicen. ¿Cuál salsa quieres? Voy a probar la Vitanova. La Vitanova, a ver, mira, yo tengo unas cucharitas aquí. Vamos a ponerle por encima. Vamos a probar la Vitanova. Y yo voy a hacer igual que tú. Pequeño con salsa Vitanova. Yo también voy a ponerle. Vamos a brindar como si fuera una bebida. Pequeño. Delicioso. Delicioso. Es que mira, lo voy a probar ahora solo, sin nada. Y yo lo voy a copiar. Te quedó muy bueno. Buenísimo le quedó. Bueno, de verdad. ¿Quieres ahora con un poquito de salsa rosada? Sí. Vamos a cambiar. Una salsa rosada. Buenísima también. Y ahora mermelada. Ahora vamos un toque dulce con mermelada de mango. Delicioso, delicioso los tequeños. Quería contarte una historia de cómo hay varias versiones de cómo surgieron los tequeños allá en Venezuela. La que yo me aprendí, que yo creo que sea la más legítima, ¿no? Es que habían unas hermanas de un pueblo en Venezuela que se llama Los Teques. Y entonces ellas prepararon estos tequeños, pero en aquel momento ellas no le pusieron este nombre. Ellas los llamaron enrolladitos de queso. Y a la gente le encantó. Después, posteriormente, los distribuidores iban en el tren, iban a Caracas y a otros pueblos de Venezuela. Y cuando estaba llegando el tren, decían los pobladores: oh, ahí vienen los tequeños, pero los tequeños, los pobladores de Los Teques, ¿no? Pero al decirle, ahí vienen los tequeños, se le quedó el nombre de tequeños, y por eso es que tienen ese nombre ahora. Esta es la versión que yo me aprendí. Sí, ellas también se conocen con otros nombres como palitos de queso, deditos de queso, bueno, enrolladitos. Enrolladito de queso. Sí. Poner un poquito de salsa rosada. De la rosada. Y tú sabes, yo quiero también aprovechar porque los venezolanos tienen la cerveza, pero también tienen la malta polar, y que es típico de ellos. Y bueno, a nosotros nos encanta la malta. A brindar por los pequeños, por los venezolanos, por los cubanos y por todas las nacionalidades. Y por todos ustedes. Delicioso. Me encanta la malta. ¿Y qué te pareció lo que es el sabor del tequeño solo? ¿Cómo te pareció? Bueno, así solo. Es riquísimo, te lo puedes comer. Creo que ustedes se lo comen en la merienda, en el desayuno, como un entremés. Es una comida que no es la principal, sino que es como un aperitivo. El queso pueden ponerle dentro. Normalmente en Venezuela se usa poner el queso blanco duro, que le llaman llanero. La masa es entre un dulce, porque tiene azúcar, entre un dulce y un tilín salado también, tiene azúcar y tiene sal. Y el queso dentro, como decía, normalmente ellos usan queso blanco duro, pero se puede poner mozzarella como el que usamos nosotros, otros tipos de queso que también que derritan. El queso que más le guste, le puede poner adentro. Ajá. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ahora vienen los ingredientes para que ustedes aprendan a hacer el que no es venezolano, porque estoy seguro que los venezolanos hacen el tequeño con una facilidad enorme. Pero para el que no es venezolano, que haga los tequeños guiándose por los ingredientes que vienen ahora y le va a salir, miren, riquísimo. Y ahora comenzamos otra vez, aquí regresamos, mire, ella comiendo, ella es la que está comiendo ahora. No deja de comer, le encantaron los tequeños.
tiene la boca llena, no puede hablar. Y bueno, ¿qué tenemos que decir? Bueno, que vayan a las redes sociales, ¿no? Sí. A las redes sociales, mira cómo... A las redes sociales, a Facebook, a Instagram, a TikTok. Y ahí ustedes verán, ¿qué verán? Fotos y videos que nosotros estamos posteando en nuestras redes. Y además seguimos en comunicación porque ustedes nos escriben, nos dicen qué recetas les gustaría que nosotros preparáramos en los siguientes videos. Además, así estamos todo el tiempo comunicándonos al día. En comunicación, en contacto. Y ahora nos vamos a despedir, ¿no? Ahora nos vamos a despedir y antes recordarles que sí, no se puede olvidar esto, no recordarles que por favor, miren, estos pequeños tan deliciosos merecen que ustedes se suscriban aquí al canal. Aquí en la esquinita. Es muy fácil y es gratis. Y compártanlo con toda su gente. Y ahora sí nos vamos a despedir y vamos a desearles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao! Y seguimos comiendo estos ricos pequeños. Yo no he terminado aquí. Aquí con la salsita rosada, que es la que más te ha gustado a ti.